Vamos a seguir ahora con nuestra última entrevista ya de esta mañana y en esta ocasión les vamos a dar consejos a los consumidores y por ello nos acompañan desde la Unión de Consumidores de Córdoba. Está con nosotros Ángel Troncoso. Buenos días, Ángel. Hola, buenos días, Rocío. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos, que sabemos que hay unas recomendaciones muy importantes que tienes que darnos en este día de hoy porque estamos inmersos en plenas rebajas de verano y también tenemos las vacaciones ya a la vuelta de la esquina, algunos que nos estén viendo incluso hasta estarán de vacaciones, pero para los demás vamos a dar unas recomendaciones que son importantes que ustedes tengan en cuenta. Cuéntanos, Ángel. Pues sí, como has comentado, es verdad, ahora ya con la llegada del verano, pues también se estrenan estas rebajas, que son las segundas que tenemos en el año, ya con las de Navidad y las de ahora de verano. Y bueno, es importante y hay que decir que aunque es un tema que siempre sale en los medios de comunicación y que se suelen dar consejos, todos los años siempre hay consultas por parte de los consumidores en cuanto a sus derechos en el periodo de rebaja, porque muchas veces parece ser que no se termina de tener claro todas las ideas que tienen que tener. Es importante diferenciar entre lo que suele ser promociones de rebaja. Normalmente las promociones son artículos que se ponen a la venta durante todo el año, no en un periodo en concreto como sería el caso de las rebajas, y en este caso pues las promociones normalmente el fin que tiene es pues sacar a la venta un producto nuevo para incentivar su venta, para darlo a conocer y demás. Eso por ahí es la primera diferencia que hay que tener en cuanto a las rebajas. Y luego también que los consumidores sepan que rebaja no es liquidación o bien por cierre del comercio o por traspaso o cuando se nos quieren vender prendas, en este caso de saldo, que tienen algún tipo de tara y demás. Hablamos siempre en el ámbito textil porque normalmente la rebaja, cuando hablamos de rebaja y donde se suelen encontrar muchos más descuentos siempre es en el tema textil, aunque se puede encontrar también en electrodoméstico y demás, sí. Pero normalmente siempre es en el tema textil. Hay que decir también que otro aspecto muy importante que nos llegan consultas a la Unión de Consumidores es que muchas veces nos preguntan, bueno, y es que un establecimiento tiene rebajas, pero otro establecimiento no tiene rebajas. Bueno, pues hay que decir que las rebajas no son obligatorias, es decir, que los establecimientos no están obligados a poner rebajas. Lo que pasa que sí que es cierto que cuando se ponen en rebaja, ese periodo de rebaja sí que está regulado, evidentemente, y tiene que cumplir una serie de requisitos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos requisitos? Pues, en primer lugar, cuando se pone en rebaja, la duración máxima son 2 meses y como mínimo 1 semana, o sea, menos de 1 semana no se puede poner en rebaja, o 1 semana o como máximo 2 meses, dentro del periodo que contempla la rebaja. Hay muchas comunidades que empiezan a poner en la rebaja antes de tiempo, y hay otras comunidades, como es el caso de Andalucía, que empezaron prácticamente el día 1 de julio, pues como máximo 2 meses. Y no todos los establecimientos están obligados a tener rebaja. Ahora bien, cuando el establecimiento acepta poner rebaja, pues además del tiempo y del periodo en el que tiene que contemplarse la rebaja, pues es muy importante que siempre se ponga el precio anterior y el precio rebajado en la etiqueta. Y no solamente en la etiqueta, sino que además tiene que venir en el escaparate, siempre y cuando se anuncie en el escaparate que hay rebaja. Aunque bueno, el precio en el escaparate es verdad que es algo obligatorio que tiene que venir y muchas veces los comerciantes no lo suelen aplicar. Sí. Otra consideración importante que hay que tener en cuenta en el periodo de rebaja es que cuando se anuncia en rebaja tiene que tener como mínimo la mitad de sus productos en rebaja. Si no pueden anunciarnos como rebaja cuando solamente hay menos de la mitad de los productos, porque ahí entonces nos estarían dando una información errónea, es decir, que la mitad del producto tiene que estar rebajado. Y además de estar rebajado tiene que estar separado de los productos de las nuevas temporadas, que normalmente no lo suelen mezclar también con las rebajas, sí. Pero eso no lo tienen que identificar debidamente cuando se trate de producto en rebaja o de nueva temporada, y tiene que estar también separado.
Otro aspecto importante es que la calidad del producto en rebaja tiene que ser la misma que cuando no es rebaja, es decir, no nos pueden poner en rebaja productos que tengan una calidad inferior, y además los productos rebajados siempre tienen que estar expuestos como mínimo un mes antes de empezar la rebaja. No se nos pueden sacar productos nuevos y decir que son los que están en rebaja, que eso muchas veces tampoco suele ocurrir, que muchas veces vamos una semana antes de la rebaja y decimos, uy, me gusta esta camiseta o este pantalón, pues me voy a esperar a la rebaja que empiezan de aquí a 3 días, y cuando vamos resulta que ya ese pantalón no está expuesto. También hay que decir que ahora pues el servicio de consumo con la inspección pues tiene su campaña donde todos estos aspectos pues son controlados y demás. Otra cosita importante que tienen que tener en cuenta los consumidores es que si el producto que compramos en rebaja, como tiene que tener las mismas condiciones que cuando no es en rebaja, si presenta algún deterioro de fábrica, pues estaremos obligados a que nos devuelvan el importe de la compra en este caso, o bien que nos lo sustituyan por otro artículo. Si intentamos cambiar el artículo por otros motivos, por bien porque no nos guste o por cualquier otro aspecto, pues que sepan que la empresa ya es libre de aceptar si se devuelve o no. Muchas veces nos podemos encontrar con el caso de que hay comercios que durante el periodo que no es rebaja, sí que nos devuelven el importe de la compra si no estamos satisfechos en un periodo de tiempo, pero luego cuando llega la rebaja no lo hacen. En este caso lo tienen que comunicar también, tiene que estar expuesto al público que en rebaja no se devuelve el importe de la compra, a no ser que presente alguna tara el producto, que tiene que estar anunciado. Y en cualquier caso, si no se está de acuerdo con cualquier circunstancia o con la compra que se hace, pues como siempre decimos, se solicita la hoja de reclamaciones, que también las tienen que tener de forma obligatoria, que es la única forma pues de hacer valer sus derechos y siempre conservando el ticket de la compra, evidentemente. Estas son las nociones muy importantes que tenemos que tener en cuenta y estar informados para este periodo de rebaja. También ahora toca hablar, como digo, de los viajes, de las vacaciones, de las recomendaciones que nos hacen desde la Unión de Consumidores de Córdoba. Sí, pues aprovechando que ahora, ya que estamos inmersos en las vacaciones y demás, y los traslados, sobre todo en avión y tren, que son los más habituales, porque tenemos que decir que en cuanto a transporte de barco no tenemos reclamaciones, o sea, sí. Es algo curioso, no sé si es porque el sistema funciona bien, pero la verdad es que no tenemos reclamaciones, vamos, si acaso una reclamación, pero no tenemos muchas más. Y el caso contrario es, aprovechando la ocasión, es pues que nos llevan muchas consultas en cuanto al avión y al tren, sobre todo el miedo a sufrir retrasos o cancelaciones. Hay que decir que en el aspecto del vuelo, del avión, cuando se produce un retraso tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Si el retraso supone más de 5 horas, tenemos derecho a que se nos devuelva el importe íntegro del billete. Y cuando el retraso es menor a 5 horas, pues en este caso tenemos derecho o bien a realizar 2 llamadas telefónicas, a enviar 2 fax o correos electrónicos, a bebida y comida, y en el caso de que el retraso implique que la salida sea al día siguiente, en este caso tendremos derecho al alojamiento y al traslado desde el aeropuerto hasta el lugar del alojamiento. Eso en cuanto al avión y el retraso. Luego, cuando se produce la cancelación del vuelo o lo que se conoce como el overbooking, cuando se suelen vender más plazas de las que hay previstas, pues en ese caso el consumidor tiene que tener en cuenta también una serie de aspectos, y es que estaría contemplado el reembolso del 100% del billete dentro de los primeros 7 días, o sea, como máximo en los 7 días siguientes se tendría que realizar el abono de ese importe del 100%. Y una conducción al destino final, es decir, nos tendrían que trasladar al destino al que nosotros íbamos a acudir en las mismas condiciones y lo más rápido posible. Y si no se puede dar este aspecto, pues entonces nos tendrían que llevar, conducir al destino final en otra fecha
que le convenga, en este caso, al consumidor, y siempre y cuando las plazas estén disponibles también. Se pueden dar esas dos opciones. Y además de todo esto, de la conducción y del reembolso del 100% del billete, además ahí se contempla una serie de cantidades que en este caso la compañía tendría que abonar al consumidor por el retraso, en este caso por la cancelación del vuelo. Sí. Y ahí se distinguen hay como tres niveles, de alguna manera. Para los vuelos que suponen unos 1.500 kilómetros, o sea, para vuelos que las distancias son de 1.500 kilómetros, habría una indemnización de 250 euros. Cuando estamos en vuelos de 1.500 kilómetros a 3.500 serían 400 euros y para el resto serían 600 euros, además del traslado al sitio del alojamiento, al sitio donde íbamos a ir inicialmente o del reembolso del billete, sí. Además de todo eso, las cantidades. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta en cuanto al vuelo es cuando hay problemas con el equipaje, bien pérdida de equipaje y demás. En ese caso es muy importante que el consumidor acuda al mostrador de la compañía aérea y si no es posible al mostrador de la compañía aérea, al mostrador de AENA, del aeropuerto. Y tienen que rellenar un parte que se llama PIR, que es el parte de irregularidad, ¿de acuerdo? Y ahí se rellena y ya hay una serie de indemnizaciones también por la pérdida del equipaje. Todo esto trasladado al tren, que es el otro medio más utilizado ahora en vacaciones. Una cosa importante a tener en cuenta también es que hay que distinguir entre si el retraso se produce en el origen o en el destino. Siempre y cuando el retraso se provoque o se ha producido en el origen, es decir, antes de la salida del tren, pues tendremos derecho a que se nos devuelva el importe íntegro del billete, o bien se nos sustituya ese billete para otro día o otra hora que nos venga bien, y en el caso de los pasajeros que hayan adquirido el billete antes de saber que va a haber un retraso del tren, en este caso, pues tendrían derecho además a una indemnización. Cuando el retraso se produce en el destino, aquí hay que distinguir si el retraso es superior a una hora, nos tendrían que devolver el 50% del billete. Esto siempre hablamos para trenes de cercanía y regionales, para la larga distancia ahora hay otra característica. Entonces, si el retraso es superior a una hora, el 50% del billete. Si es superior a hora y media, el 100% del billete, ¿de acuerdo? Y para los trenes de larga distancia y conocido como el AVE, Renfe en este caso contempla una garantía de puntualidad que ofrecen y en este caso si el retraso es superior a 5 minutos nos devolverían el 100% del billete. Para cualquier problema o contratiempo que surja también se tienen las hojas de reclamaciones, las estaciones que se deberán de cumplimentar en caso de hacer valer nuestro derecho, siempre y cuando conservando el billete. Muy importante en el lugar donde no ocurra cualquier de estos incidentes, poner allí la reclamación, ¿verdad, Ángel? Sí, es más, tanto en el aeropuerto como hemos comentado, si no es posible en la ventanilla de la compañía aérea, pues acudiremos al mostrador de AENA y en caso de Renfe, pues nada, en el momento que lleguemos a la estación de tren, no es necesario a poner la reclamación nada más llegar, por lo que sea, porque tengamos que coger otro tren y no tengamos el enlace, el tiempo suficiente para el enlace y perder tiempo, podemos ir siempre al día siguiente y poner la reclamación. Y un aspecto importante que se me ha pasado en cuanto en el tren, es que si el retraso del tren perjudica al enlace que tenemos que coger en otro tren, en este caso nos tendrían que devolver el importe del retraso más el del tren del enlace, o sea que nos tendrían que devolver los dos billetes por no garantizar el enlace. También decir que los enlaces están garantizados cuando es en una hora. Hay muchas veces que compramos los billetes y decimos, bueno, tenemos 20 minutos, me da tiempo. Pues en este caso, si hay algún retraso del tren, como no supera la hora, pues en este caso no tendríamos derecho a que se nos devuelva el importe del otro tren que tendríamos
Sería cuando fuese más de 1 hora. Claro, es que Renfe garantiza el enlace cuando es superior a 1 hora. Vale. Lo que pasa es que siempre por política comercial y demás nos suelen dar otro billete para una siguiente hora, pero que si no nos ofrecen esa posibilidad no tendríamos derecho a reclamar porque el enlace no estaría garantizado. Además todo eso va sellado en el billete. Muy importante tener en cuenta todas estas recomendaciones para que en caso de que no ocurriera, que ojalá que no, por lo menos tengamos nuestra recompensa en ese sentido. Sí, sabemos que es mucha información la que se tiene que tener en cuenta, pero bueno, como para eso está la hoja de reclamaciones y demás, y en cualquier caso si consideramos que tenemos derecho a todo esto y en este caso pues o bien la compañía aérea o Renfe nos dicen que no se nos devuelve el importe o por cualquier motivo, pues bueno, sí, siempre está a disposición la Oficina Municipal de Información al Consumidor o las asociaciones de consumidores para tramitar la reclamación y que llegue a buen cauce. Muchas gracias, Ángel, por habernos acompañado.